Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este lunes, último del mes de octubre, contamos con la presencia de Abdiel en su segmento. Bueno, ese segmento que nos pone siempre a pensar es relacionado con todo lo que son las aventuras de nuestra vida en las cuales estamos día a día. Y cada día pues es una aventura. Lo más importante es que yo creo que salimos victoriosos de cada una de ellas con la ayuda de muchas personas, de mucha gente que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, pues yo creo que son puntos que necesitamos y puntos de discusión, puntos de conocimiento. Así que Abdiel tiene una invitada súper especial en el día de hoy. Así que bueno, vemos que sea él quien nos la presente. Bienvenido Abdiel, ¿cómo estás? Don Jorge y amigos de Busco en Ti Radio, en este segmento de todos los lunes, la aventura de vivir. Hoy me complace tener una invitada internacional que tiene una historia muy interesante y que viene de muy lejos, justamente para enseñarnos un poco de lo que es la diplomacia, pero al estilo femenino. Tengo el placer de presentarles a la embajadora del Reino de Marruecos, Bushra Bouchiche, quien está con nosotros hoy en la aventura de vivir. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación y me da mucho gusto estar hoy en este programa. Muchas gracias, Abdel. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches y muchas gracias a todos los oyentes que nos están escuchando ahora. Bueno, a mí me gustaría que nos ubicáramos un poquito en el tema geográfico, porque tal vez, mucha gente no conozca el hecho de que Marruecos es la puerta de África, no conozca que es técnicamente separada solamente por el Mediterráneo entre Europa y África, pero que nos diera un poquito más de contexto cultural antes de entrar ya de plano en el tema de la diplomacia, que es lo que realmente nos trae esta noche. Bueno, primero, geográficamente, Marruecos está situado en el noroeste de África. Estamos al sur de España, a 14 kilómetros, de hecho, son media hora en ferry de Algeciras y de Tarifa también, a una hora de Algeciras Tánger y media hora de Tarifa. Y tenemos la parte norte de Marruecos es el mar Mediterráneo y tenemos toda la parte oeste, que es el Atlántico, que baja de Tánger al Güera. Entonces, a nuestro este tenemos Argelia y al sur tenemos Mauritania. Así que esta es la parte geográfica. Ahora, okay. Sí. Bueno, ¿sí? Ya entrando en materia, tomando en cuenta que usted es la embajadora del Reino de Marruecos en Panamá, quisiera hacerle una pregunta que para mí da como contexto para iniciar toda esta conversación. Y tiene que ver con cómo se describe usted como mujer en el mundo de la diplomacia mayoritariamente reconocido por los hombres y digámoslo así para los hombres. ¿Cómo no es categorizarlo como si la diplomacia femenina es mejor que la masculina, no es eso, pero cómo ha sido ese caminar en un mundo generalmente de hombres? Bueno, ¿está hablando en un mundo de la diplomacia en general o en Marruecos en particular? No, a nivel global. A nivel global. Yo creo que nos estamos dando cuenta cada vez más que las mujeres tienen una capacidad de dialogar quizá un poco más y tienen mucho más empatía, tienen también esta inteligencia emocional quizá que también ayuda en la diplomacia y es necesaria. Somos quizá, bueno, no quiero categorizar, pero una mujer quizá menos conflictiva a la hora de
los temas en que no está de acuerdo, digamos, cuando hay temas antagonistas, quizá nosotras tenemos esta capacidad, esta habilidad porque de ser menos conflictivas, pero más federativas. Yo creo que eso en la naturaleza femenina es así, porque eso empieza ya en casa, desde niñas y creciéndose, siendo mamá. Yo creo que la naturaleza, más que ser en el ser humano, en un ser vivo, se nota que la mamá acoge primero y reúne a los bebés, reúne a los hogares, Entonces, esa naturaleza, cuando está al servicio de la diplomacia, da siempre quizás unos resultados que son realmente efectivos. Y además somos mujeres de acción, porque justamente como hemos sido siempre juzgadas en la historia, de un mundo patriarcal en general. Entonces la mujer siempre inconscientemente quiere mostrar que sí que sabe, que sí que tiene que probar que es inteligente y que puede hacer las cosas. Entonces, y también yo creo que en particular, la particularidad justamente femenina es cuando tenemos un tema, lo tenemos que llevar a cabo. No lo dejamos así, seguir solo. Tenemos que terminar, como siempre digo, el expediente tengo que cerrarlo hasta que lo cierre, esté tranquila cuando lo cierre. Entonces, llevamos las acciones hasta el final. Somos de desafíos también. Esa yo creo que está. Y bueno, entrar al mundo justamente que siempre ha sido quizá de hombres, este desafío, porque nos encontramos en un desafío, ese desafío de demostrar que las mujeres somos capaces quizá de llevar a cabo nuestras misiones igual o mejor o de otra manera. Tenemos nuestra manera. Pero yo quiero insistir en un punto que tampoco me gusta mucho entrar en una competencia con los hombres. Yo creo que somos complementarios. Eso es muy importante, de estar en una sociedad donde lo reconocemos como mujeres, todo la labor y las capacidades de los hombres, pero también lo que reivindicamos quizá más es que nos reconozcan ellos como capaces de hacer las cosas y somos complementarios. El acercamiento a los problemas es un poco distinto. Quizás nos acercamos con un poco más de empatía, con menos conflictivos, con más negociación, porque siempre hemos negociado. Siempre en nuestra vida negociamos. Ahí me llama poderosamente la atención porque de la manera en que lo ha descrito, siento que marca una diferencia entre, digámoslo así, las mujeres marroquí a las cuales usted representa versus las mujeres latinas. Las mujeres latinas, por lo menos en mi experiencia, siempre han sido muy conflictivas. Y el tema de yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Pero a nivel de la diplomacia, el tema se maneja totalmente diferente porque no es el hecho de que yo tengo la razón, sino de que ambos tenemos la razón, pero tenemos que llegar a un punto medio en donde ambas partes estén satisfechos. ¿Cómo es ese manejo? Porque hay que tener mucho tacto, porque no estamos hablando de una disputa solamente de pareja. Estamos hablando de situaciones en donde países e inclusive continentes se ven involucrados en situaciones. Por ende, ¿cómo se siente manejar ese nivel de responsabilidad que tiene un embajador? Sí, yo creo que ahí hay que primero tener muchísimo respeto. Respeto ahí es la base de todo, ¿eh? Primero.
Y lo segundo, yo creo que primero hay que ser convencido primero también de su causa y tener argumentos y fundamentos que defienden la causa. Entonces uno llega ya preparado. No es que yo tenga razón porque sí, pero tenga razón porque tengo documentos y tengo fundamentos en esto. Y lo otro es esta empatía, cómo yo primero tengo que entender a mi interlocutor. Tengo que conocer a mi interlocutor. ¿Cómo es mi? Hay mucha psicología también en esto. Si yo tengo una misión, es que tengo un objetivo. Tengo que llegar a mi objetivo. Y para llegar a mi objetivo hay caminos. Y el mejor camino, yo creo, es justamente esta empatía que podemos tener, esta capacidad de negociar. Y para esto hay que tener también un capital simpatía. Porque tu interlocutor, si quieres que te escuche, primero hay que te mire y que algo positivo tiene que fluir entre nosotros, porque eso también es la energía que lleva uno cuando encuentra a su interlocutor, es súper importante. Si no les da ganas de escucharte, no te va a escuchar. Entonces yo creo que eso es muy importante, el respeto, la empatía, entender y llegar, porque en cada negociación uno tiene que ceder algo. Y lo que es que llegar a ese entendimiento, una base de entendimiento, que es muy importante, donde nos vamos a acordar. Pero para eso hay que tener voluntad. La voluntad mía, pero la voluntad de mi interlocutor también. Porque mi interlocutor tiene que querer llegar a un entendimiento. Porque si está cerrado, bueno, el esfuerzo es todavía mayor, porque tengo que hacer yo todo el esfuerzo para que no se quede cerrado. Bueno, entonces en esto tengo que trabajar mucho para poder interesar y mostrar a mi interlocutor que yo soy interesante para él, como él es interesante, porque yo cuando vengo y quiero negociar es que mi interlocutor es interesante para mí. Me interesa tener una negociación con él, me interesa llegar a un acuerdo con él. Entonces hay mucha voluntad, mucho interés y tengo que saber exactamente dónde está mi interés con este interlocutor o con el otro y con el tercero. Pero a ellos también les tengo que mostrar que soy interesante para ellos. Tengo que darles algo para ponernos de acuerdo. No que yo me llevo todo, pero no, yo te ofrezco y tengo que ofrecer primero. Y el otro también con su voluntad porque así funciona y llegamos al acuerdo. No sé hay dos palabras que me encantó que mencionara, que para mí son fundamentales en todo proceso. Uno dijo la energía de mi interlocutor, así como la mía. Y dos, fue la palabra preparación. No vamos a entrar mucho en el tema de la energía, pero sí me gustaría que nos hablara cuál es ese proceso de preparación que por lo menos en su caso ha tenido para llegar a ejercer un puesto de representación de su país en otro país. Porque hay mucha gente que podría pensar que ser diplomático es soplar y hacer botella. No. Hay una carrera que se estudia, bueno, yo creo que usted es la experta en esto y me gustaría que nos diera más o menos cuáles han sido sus pasos para llegar, no solamente a nivel de los países en donde ha trabajado, sino en cuáles fueron sus pasos, porque obviamente usted fue una niña y avanzó a nivel escolar y profesional. ¿Cómo ha sido esa carrera? Bueno, muchas gracias por esta pregunta, porque yo tengo una historia un poco particular. De niña, de hecho, mi interés ha sido muy para las relaciones internacionales, se despertó y se estimuló muy temprano, muy pronto, cuando era niña, porque mi padre, que era
le interesaba mucho las relaciones internacionales, que no era nada de diplomático ni nada. Mi padre era en el medio, en el ámbito medical, pero en ese entonces él había sido alguien que participó en militantismo, digamos, en la independencia de Marruecos, en el proceso. Era muy joven, pero participó a su manera, de cierta manera. Y el otro tenía mi abuela materna, que también como mujer, que era una mujer tradicional, pero participó también porque esta abuela, que era una mujer tradicional, no se lo sospechaba que podía hacer algo. Entonces era ella quien llevaba todo lo escondía, por ejemplo, armas y todo para llevarles a los militantes, o les llevaba comida, o, ¿me entiende? Y también Colaboraba. transportaba también informaciones cuando se inscribía entre ellos. Entonces podía pasar de un punto al otro sin que se le sospechaba. Entonces eso se contaba en la casa, que era algo normal. Ella, mi abuela, antes de que mis padres se casaran, era muy, muy cercana de mi padre, que era un joven. Entonces, y luego, bueno, yo no nací después de la independencia, etcétera, pero me interesaba mucho sentarme, porque era un momento con mi padre muy interesante, porque él miraba, escuchaba las noticias en la televisión y me explicaba al mismo tiempo. Y ahí se me despertó ese interés. Luego a los 15 años decidí, ya era muy determinada, me gustaría ser diplomática. Yo quiero ser diplomática. Entonces para esto era como mi sueño, mi aspiración. Entonces bueno, terminé mi liceo, etcétera, e hice una escuela, pasé una oposición para entrar a la Escuela Nacional de Administración Pública, que también tiene una especialización de diplomacia. Y con esto era como entrar, firmar un contrato con la administración para ser luego, teníamos una beca del Estado que al final nos llevaba directamente a exteriores, y hicimos la sección diplomática. Y luego, bueno, eso pasó, yo entré a esta escuela, me interesaba mucho, me encantaban los estudios, y me encontré a mi marido por casualidad. Y mi marido, no en la escuela, era ya diplomático él. A los quizá es una cosa también que me fascinó un poco. Y rápido nos conectamos y teníamos este interés. Y él era ya diplomático en Viena, estaba trabajando. Entonces, bueno, nos casamos, etcétera. Pero en ese momento yo no podía trabajar con él. Entonces tuve que, cuando volví, porque estaba en una embajada, no tenía, como su esposa, no tenía derecho a trabajar con él. Entonces, cuando volvimos a Marruecos, ahí entré al ministerio, donde mis colegas, mis compañeros de universidad, de la escuela, ya estaban trabajando. Entonces entré, y fíjense que ya en este momento, el primer departamento donde trabajé era América Latina. Mi fascinación siempre ha sido por América Latina, sí. Y desde entonces, bueno, trabajé y luego nos fuimos con mi marido a Pakistán. Viví en Viena con él, y luego fuimos a Pakistán, que era muy lejos de América Latina. Pero siempre eso yo aprendí también el trabajo de diplomático de terreno, porque el terreno es súper importante. La teoría sí la aprendimos, el derecho internacional, las relaciones internacionales, etcétera, pero estar en puesto, tenía la suerte, digamos, el privilegio de estar con mi marido, era mayor en carrera que yo. Entonces yo, bueno, estando con él, aprendía cómo se pasaban los mensajes, cómo se hacía la cosa. Bueno, luego volvimos a Marruecos y también fuimos a Chile, donde era el embajador. En ese momento, cuando volvimos a Marruecos, volví a trabajar.
Pero en Chile decidí, teníamos los hijos ya que iban al colegio y todo, y ahí decidí, me dije, bueno, ahora los 3 hijos van al colegio, ahora me tengo que preparar para mi carrera, porque he seguido el marido, ahora me tengo que preparar. Y para prepararme, ¿qué voy? Primero entré a aprender el español. Aprendí el español y rápido fue a hacer era muy como atrevida, se dice. Fue a pasar una oposición para entrar en el Instituto de Estudios Internacionales con 3 meses de idioma. Wow. Y pasé la oposición y entré al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y ahí estudié otra vez relaciones internacionales, ciencia política, etcétera. Pero lo Pero interesante... en español. En español, por supuesto. Con 3 Pero meses de estar aprendiendo, vaya. Eso. Y lo interesante era un gran desafío para mí, porque los compañeros de clase eran periodistas que hablan muy bien, escriben muy bien, y abogados que hablan muy bien, escriben muy bien. Entonces, y yo como esposa de embajador no quería quedar atrás. Entonces mi esfuerzo ha sido, pero lo agradezco porque en ese momento me costó, trabajaba quizá el triple o el cuádruple de mis compañeros, pero aprendí el español, bien, aprendí a escribir, aprendí a debatir en la clase porque tenía que defender el punto de vista nuestro también. Hemos tenido unas clases muy animadas con conversaciones sobre las relaciones internacionales, etcétera. Era interesante porque yo aportaba a la clase que tenía un punto de vista latinoamericano, a veces con escuelas norteamericanas, pero yo tenía otras escuelas europeas y también tenía el punto de vista árabe, africano, siendo de Marruecos. Entonces, eso animó mucho a las clases y ahí he tenido mi máster en relaciones, mi magíster en relaciones internacionales. Y todo el tiempo que me quedé en Chile, yo estaba de esposa de embajador, pero al mismo tiempo estudiaba. Y seguí estudiando, aprendiendo, porque era muy interesante para mí aprender la historia política de cada país de América Latina. Que nosotros los veíamos como ustedes ven el mundo árabe como un conjunto. No, yo aprendí cada país que su historia política y la diferencia, etcétera, y analizando todo eso. Yo salí con una tesis también que se publicó en España, de hecho, por los españoles, que era España y Marruecos en la política de seguridad del Mediterráneo. Yo quería aportar algo a Chile para que conozcan más, un poco más de Marruecos, ubicarlo y, bueno, qué es Marruecos, qué es su política, y también la España, un poco con el mundo árabe y la relación que tenemos. Bueno, esto. Después de esto fui a Marruecos, fui a España. Cuando nos volvimos, yo fui a España a la embajada. Mi marido se retiró y yo fui a la embajada. Mi ministerio me mandó a España, que ha sido una experiencia excelente para mí. Primera vez que iba a trabajar en una embajada, pero siempre he sido al lado de mi marido, donde, bueno, lo ayudaba mucho en las actividades culturales, etcétera, como esposa, y también porque me interesaba como diplomática. Y eso también me llevó, la experiencia con mi marido ha sido muy interesante porque como él era embajador, yo me sentaba en mesas con ministros, con otros diplomáticos, entonces todos los debates he aprendido mucho el trabajo de terreno. Y bueno, y cuando volví a Marruecos también trabajé en el ministerio, fue a España. He tenido como diplomática mi primera experiencia como yo diplomática en una embajada, porque el trabajo es diferente entre el ministerio cuando uno está fuera. Volví, después de España, volví a Marruecos y trabajé duro para estar en la dirección, el departamento de las Américas que tenemos en exteriores. ¿Vale? Bueno, pasé por distintos pasos que no directamente, porque trabajé
con la Unión Europea, luego trabajé en el protocolo y luego pasé la oposición para ser directora porque tenemos una oposición súper competitiva, etcétera. Y yo, saliendo de Chile, nunca me desconecté de América Latina, porque todos los estudios que había hecho, seguí siguiendo todo lo que pasaba en América Latina, etcétera. Bueno, leyendo la literatura, leyendo muchas cosas, todo un conjunto para entender el funcionamiento y la mentalidad y aprender mucho más. Realmente ser como una bueno, una que entiende perfectamente el continente y el mundo. Para eso hay que aprender conocer la poesía, la literatura, etcétera, para la historia del continente y también la historia política, por supuesto. Entonces, yo pasé mi oposición y, claro, la he tenido y fui directora de las Américas durante 3 años. Entonces, llevaba todo. Entonces, en esto, las embajadas, como yo hago ahora, yo estaba siguiendo y leyendo con todos los embajadores de América Latina, bueno, de Canadá, de Estados Unidos, los Caribe, países del Caribe y toda América Latina, América Central, América del Sur. Eso también me ayudó mucho porque ahí entré realmente en el mundo, en la vida de las relaciones bilaterales con cada país. Me apasiona mi trabajo y mi profesión y estoy muy contenta. Hay un punto muy importante y me gustaría traerlo a la mesa, digámoslo así. Usted mencionó que estando chiquita se sentaba con su padre a ver las noticias y eso directamente me conecta al hecho de que hay una relación muy estrecha o hubo una relación muy estrecha con su padre. En ese aspecto, lo que escuchó de su abuela, lo que escuchó de su padre, ¿ha generado algún estilo de manejar las cosas a nivel diplomático ahora estando ya después de Chile acá en Panamá? No entendí muy bien la pregunta. Ok, su papá generó una influencia en usted. Seguro. ¿Esa influencia se ve hoy en día en su manejo diplomático? Sí, quizá esta seguridad que uno tiene también viene de la infancia, cuando uno dice, tú sabes, tú puedes, qué bien ha dicho esto, qué bien manejo este tema, qué bien has negociado, porque hay una cosa también con mis padres que era muy interesante. Uno, bueno, de niña, ¿sabes? En el colegio y pasan algunas cosas con los amigos y siempre teníamos en la mesa del almuerzo, cada uno de nosotros tenía que contar lo que ha hecho el día y cuando no nos lleva bien con mi amiga, por ejemplo, entonces mis padres decían, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y entonces tenía que contar. Entonces, ¿cómo vas a resolver este problema? ¿Cómo vas a hacer? ¿Quieres seguir su amiga? ¿No quieres? ¿Cómo? Tú tienes que, entonces, ¿te interesa? ¿Es importante para ti? Sí. Entonces, ¿cómo lo vas a llevar? Entonces, yo creo que todo esto también ayuda, tiene muchísima influencia seguramente, porque nos enseñaron nuestros padres a negociar y bueno, a ceder quizá en la negociación, porque bueno, estoy mal con ella, pero quiero volver la quiero como amiga. Entonces, ¿cómo voy a resolver el problema? ¿Dónde está la solución? Eso es negociación, yo creo. Entonces, sí, y siempre hemos tenido una seguridad de que, especialmente como chicas, porque siempre mis padres decían, tienes que ser independiente, tienes que ser autónoma, no tienes que depender de nadie. Tú puedes, tú vas a tener tu profesión, tú vas a ser, bueno, una persona que cuenta con sí mismo. Y yo creo que eso para tener esa como mujer, porque en ese entonces todavía las mujeres, bueno, ahora es distinto, pero era importante para mis padres que estemos
digamos, primero independiente y autónomas para no depender, bueno, de un marido, era súper importante. Entonces, esta confianza que nos estaban transmitiendo en nosotros mismos también ayuda, porque uno para negociar tiene que tener confianza en sí primero, porque si no se va a asustar ante cualquier persona que esté a su lado, a su frente. Entonces yo creo que sí. Ok, pues me ha encantado porque parte del cuento que nos ha hecho me hizo recordar las conversaciones con mi hija. Pero yo me imagino, y estoy más que seguro, usted ha tenido muchos retos que definitivamente ha superado y esos retos se convirtieron en logros. ¿Nos podría mencionar algún reto en particular que recuerde que haya sido complicado, interesante o que le haya enseñado? Porque al fin y al cabo todos los retos enseñan. Absolutamente. Retos sí. Primero, bueno, el primer reto, yo creo que estando una esposa de un diplomático, yo misma mi diplomática, pero mi marido era mayor, señor en la carrera. Entonces todo el mundo lo reconocía a él. Y yo era como la esposa de, ¿vale? Esto al principio me costó mucho porque me sentía solo acompañando, que no, yo no a los ojos del mundo yo no existía, yo era la esposa de. Y me acuerdo, le voy a contar una anécdota, que estábamos en Pakistán, mi esposo era ya ahí encargado de negocio, estuvimos una de las primeras invitaciones donde fuimos y una señora, bueno, estaban los hombres al frente ahí todos sentados y todos reunidos y las mujeres estábamos aquí en este lado, no se mezclaban mucho, pero no estábamos. Y una señora me dice, ¿tú perteneces a quién? Esta frase resonó en mi cabeza que realmente me ha hecho algo porque ya no, este hecho de ser solo la esposa de no, realmente no cabía. No embonaba, no embonaba el asunto. Entonces ella me dice, ¿tú perteneces a quién? Lo dijo de manera tan natural. Y yo la miré y yo le dije, ¿viste el hombre que está ahí sentado con su dama? Él me pertenece, que fue la... Entonces, bueno, esa es una anécdota. Pero para decir, cuando volvía también a mi ministerio, era solo la señora Buceta. No me llamaban por mi nombre de familia. Y bueno, al principio no decía nada, pero al momento que volví al ministerio, que se retiró mi esposo y que iba a hacer mi carrera, mi primer reto era sacar el nombre del marido para poner el mío, porque todo el mundo me llamaba Madame Buceta. No, yo soy Madame Buchish. Entonces, esto, hasta los amigos que estaban conmigo en la universidad, que me conocieron, mis compañeros que me conocieron antes de casarme, me llamaban como Madame Buceta. Y yo era Madame Buchish, mi familia, mi nombre es. Entonces, este ha sido uno de los, bueno, para mí por lo menos lo viví así. Tenía que sacar el nombre para ser autónoma y una persona reconocida como Bushra Buchish, como yo, primero. Tengo que decir que eso lo reconozco a mi marido, que mi esposo me ayudó mucho en esto, porque se alejaba para dejarme adelante. Lo que no es siempre, no ocurre esto siempre, pero eso es un reto. El segundo reto, yo creo que sí, siempre hay que, bueno, hay que luchar un poco para pero eso es una competencia que siempre existe en el ámbito laboral. Y quizá como, porque yo quería, el segundo reto era no dejar, porque la mayoría
de mis compañeras que estaban casadas con un diplomático cuyo marido era señor en la carrera, lo dejaron. No lucharon para seguir adelante y hacer carreras, porque dejaban al marido, ellas se ponían como... Pero yo decía, bueno, ahora estoy con el marido, pero llegará un momento que quiero yo ser yo la diplomática, porque era mi sueño, era el objetivo también de mi vida profesional. Yo soy una esposa, soy una madre, pero quiero ser también, soy yo. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Yo quiero llegar a mis objetivos de sueños de niña y de adolescente. Tengo también objetivos en la vida. Y yo creo que esto para el equilibrio de una persona es muy importante. Es súper importante. Una mujer esposa es madre, pero es ella también. Y no hay que olvidar ella. Eso me emociona, porque viniendo de una cultura en donde acá en Latinoamérica podemos pensar que hay esa relación con el Islam, que por lo menos lo que se ha vendido técnicamente a nivel de Occidente, digámoslo así, con relación al Islam, es que la mujer siempre es un tema aparte, ¿ok? Pero lo que ha mencionado en estos últimos minutos, en donde estos son mis sueños, yo soy esta persona, yo soy este ser, yo quiero demostrarme a mí misma que lo puedo hacer, me ha encantado, porque siento que nuestras mujeres a nivel global deben escuchar ese mensaje. Como usted muy bien lo sabe, el tiempo pasa volando, pero a mí me gustaría que usted le dijera a todas esas mujeres que vean este video, niñas, jóvenes, adultas, que de repente ven truncados sus sueños, no que les dé un consejo, sino que desde su propia experiencia, de sus propias vivencias, las animara a que justamente vayan por ese sueño. Sí, es un mensaje, yo estoy totalmente de acuerdo. Es un mensaje que creo, y yo lo estoy pasando a veces con las niñas que entran a la diplomacia. Hay que creer en nosotras mismas, porque nosotras mismas siempre, a menudo, nos autolimitamos. Entonces, tener sueños es legítimo, pero hay que luchar por sus sueños. La perseverancia y lo que dije al principio, prepararse es un camino, no hay que dejarlo, porque siempre va a haber obstáculos, siempre, de una naturaleza o de la otra, pero hay que seguir luchando por sus sueños. El sueño se realiza cuando uno está determinado y tiene la perseverancia. Y luego va a ver que se abren las puertas solas cuando uno sé a dónde quiere ir, porque es permitido a toda persona tener sueños. Y estos sueños es fácil. Yo tengo, bueno, mi sueño es eso, quiero llegar ahí. Entonces camino hacia allá. Claro, los obstáculos siempre existen. Hay que ser fuerte, no hay que bajar los brazos, no hay que bajar. Y seguir adelante creyendo, es la confianza en sí misma. Podemos y llegamos. Cuando se quiere, se puede. Yo creo que eso es súper importante. Pero ahí hay un puntito que me gustaría que reforzara, porque usted dijo que era esposa de diplomático y aparte de eso tenía 3 hijos. Sí. En muchas ocasiones, la mujer se enfoca tanto en los hijos que se olvida de sí misma e inclusive de su profesión. Usted hizo todo lo contrario. Por ende, sus hijos de alguna u otra forma le reprocharon o se puso a pensar usted y que, ay, no, que no le voy a dedicar suficiente tiempo a mis hijos. ¿Eso la detuvo en algún momento o, por sobre todas las cosas, el sueño estuvo primero siempre? No, el sueño siempre ha sido. Y la necesidad de ser mamá siempre también existía. Bueno, tengo que decir que en un momento cuando mis hijos eran bebés,
Mi ritmo, nunca he dejado de trabajar, pero mi ritmo era más bajo. Me ocupé de mis hijos. Lo que sí es importante, eso ahora mis hijos crecieron y yo creo que no es el tiempo que damos a los niños, pero es la calidad del tiempo. Porque al final los hijos te admiran por lo que eres, no por lo que les ha dado, por lo que eres, lo que ven en ti, una admiración de que, wow, mi mamá ha podido hacer esto, mi mamá hace, hasta cuando hablan con los amigos, están muy orgullosos de que la mamá hace esto, de que la mamá hace. Yo creo que es súper importante lo que transmitimos a los hijos, pero mi tiempo que estoy trabajando, o al contrario, le estoy dando un modelo, el valor del trabajo, pero estoy escuchando a mi hijo 1 hora o media hora lo que necesita cuando estoy con él. Hijo, hija, yo hablo de hijo porque tengo 3 varones. Les escucho. ¿Cuáles son sus necesidades? Comunico con ellos. Y lo que es importante para ellos es importante para mí. Entonces yo creo que esto es más importante que quedarse con ellos horas y estar con las amigas en el teléfono. No, el tiempo que estoy con ellos es realmente con cada uno de ellos y los 3 juntos, porque las vacaciones, porque eso consagramos a la familia, esto es sagrado, es solo nosotros 5, vamos a viajar, vamos a hacer tal actividad, vamos a jugar, vamos al tenis, vamos al esquí. Y luego cuando uno se acerca y cada uno tiene que darle un tiempo a cada uno, aunque sea media hora, pero esa media hora totalmente dedicada a este niño. Entonces, ser madre y ser profesional no es una cosa contradictoria o nunca es uno al detrimento, se dice, de otro. Bueno, no sé si se dice, o detrimento. Así que yo aliento a esas mujeres de seguir. ¿Por qué? Cuando la mujer está bien, sus hijos están bien. Si está frustrada, hemos visto muchos casos donde la mujer se dedica totalmente a los hijos y a la casa, etcétera. Está bien, pero no mucho porque también se enseña egoísmo a los hijos. Entonces, uno tiene que tener su propia personalidad, su propio tiempo, su propia... explicar, porque la vida, todo eso es aprendizaje, porque la vida no nos da todo, nunca. Entonces enseñamos también a esos hijos que bueno, este es tu tiempo, yo te doy, pero tengo el mío también. Yo soy una persona que tengo mis necesidades y tú lo tienes que entender. Entonces yo creo que cuando crezcan así, no crezcan tan egoístas como ahora vemos los niños que demandan y nunca son satisfechos. Así que también eso es una enseñanza, es un modelo que uno puede dar a sus hijos, especialmente como mujer, porque están acostumbrados a ver el papá, a salir, a trabajar, a tener sus cosas, pero como madre, sí, el modelo de la mujer, para que respetan también a sus mujeres, que tengan también su profesión y su tiempo y yo creo, así lo veo. Hermosas, hermosas palabras y la verdad que me ha gustado muchísimo cada palabra, cada detalle, cada explicación que nos ha dado, porque siento que este es el tipo de mensaje que debería replicarse más, porque no se llega a profesional ni por un rostro bonito, ni por influencia, ni por nada, sino porque hay una carrera en donde hubo un sueño, en donde hubo una preparación, en donde hubo entrega, en donde hubo familia, que eso es sumamente importante porque ha mencionado a su abuela, ha mencionado a su papá, ha mencionado a su mamá, ha mencionado a su esposo y a sus hijos. Sí. Y esto es lo que normalmente, o sea, proyectamos muchas imágenes, pero creo que usted nos ha enseñado la esencia de lo que realmente es esa persona que quiere transmitir lo mejor de su país, así como lo mejor de su familia. Por ende, Muchas gracias. yo no tengo más que palabras de agradecimiento con usted, porque desde el momento en que la conocí, sentí justamente esa energía y esa conexión
de esas cosas positivas que queremos transmitir. Así que si tiene algunas últimas palabras, porque ya el tiempo se nos vino encima, son todos No, suyos. yo quisiera agradecerles a ti, Abdel, como a Jorge, porque para mí me da siempre mucho gusto poder transmitir esta experiencia mía, que es un poco particular porque no es fácil combinar todo esto, pero mi mensaje va hacia las niñas y hacia todas las mujeres que quieren hacer cosas. No se autolimiten, no se autolimiten. Vayan a su sueño, pueden tener familias, pueden tener hijos, pero hay que seguir los sueños. Yo creo que la perseverancia y la confianza son dos palabras que son claves en esto, y ellas, porque nosotras son, bueno, son importantes para su familia, son súper importantes como modelo. Cuando le va bien a la mujer en su casa, está contenta, porque, bueno, ya está en su mundo también, y está contenta con sus hijos, a todo el mundo le va bien. Y yo creo que eso es fundamental y ser positivos, tomar todo positivo, ver todo positivo. La vida es todo obstáculos y la vida son ciclos. Hay ciclos, bueno, hay momentos bajos, hay momentos, pero en los momentos bajos hay que tener fuerza y decir, bueno, va a pasar, yo voy a salir adelante. Entonces, y tratar de encontrar una solución a cada cosa, porque siempre la hay. Solo voluntad. Bueno, Y gracias por todo. no, gracias a usted porque la verdad ha sido una de esas conversaciones que me encanta tener porque transmite tanta energía, tanta transparencia, y eso la verdad me gusta. De seguro vamos a tener otra próxima conversación porque hay muchísimo que hablar, no solamente de Marruecos, sino también del tema de la diplomacia. Así que muchas gracias por todo. Don Jorge, Gracias. quedamos en sus manos. Ale, don Jorge, muchas gracias. Gracias, Abdel. Bueno, muchas gracias. Quisiera leer un comentario que tenemos acá de la señora Virginia Ortega. Dice que grandioso que nosotras como mujeres seamos nosotras mismas logrando ser independientes. Somos hijas, madres, hermanas, amigas, pero ante todo somos mujeres con sueños. Que creen gran mensaje la doctora, le agradece ella, y yo pues realmente digo que sí, es un gran mensaje porque, a ver, yo creo que las mujeres siempre han estado relegadas. Y yo creo que nosotros como hombres hemos relegado a las mujeres por ese machismo, que realmente ese machismo no termina, y yo creo que, bueno, la idea es que termine algún día, pero si no pasa, es que las mujeres se están posicionando y están dando una señal de liderazgo. Y bueno, y es el caso aquí de la embajadora realmente, porque ya estaba hablando de todo, o sea, fue madre, esposa, hija, y mire dónde está. Y tuvo sus sueños, avanzó en sus sueños, y la gran idea es que todas esas personas que se sienten que no pueden llegar a esos sueños, aquí está la prueba de que sí. Lo importante es tener ese sueño, y ese sueño se va a volver realidad porque todos tenemos derecho a soñar. Si no soñamos, no va a haber realidad, no va a haber verdad. Así que, verdad, muchas gracias, la embajadora, muchas gracias, Abdiel. Y bueno, la invitación para el próximo para el próximo lunes, 6:45 de la tarde, aquí en esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Así que muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias.